El poder del perro es una película dirigida por Jane Campion y estrenada en 2021. Está basada en la novela de 1967 del mismo nombre de Thomas Savage. La película es protagonizada por Benedict Cumberbatch y le otorgó el Oscar a la directora neozelandesa. La película empieza ubicándonos en el estado de Montana, Estados Unidos, en 1925. Al inicio vemos un grupo de ganado en una especie de rodeo, con dos vacas enfrentadas cabeza con cabeza, un poco como representando a los dos hermanos de esta historia. Luego, el protagonista, Phil, camina hacia una casa en madera y con decoración rústica típica de rancho. Sube al segundo piso e ingresa a un cuarto con dos camas separadas. Toma un banjo y mientras lo toca un poco, empieza a hablarle a otro hombre que se encuentra en la bañera. Este hombre le pregunta si ha usado la bañera, a lo que Phil responde que no y que mañana madrugarán a arrear las vacas. Luego vemos que Phil yace dormido, mientras que el otro hombre, que ahora sabemos que es su hermano, sigue despierto a pesar de ser de noche. Al día siguiente, tal como dijo Phil, varios hombres en caballo van arreando las vacas, incluidos ellos dos. Phil y su hermano, Gordo, como él lo llama, conversan sobre una vaca muerta por anthrax en el camino, que ahuyenta al ganado y que más adelante acamparán en las montañas. Phil, emocionado, le dice que hace 25 años fue su primer viaje juntos, que comerán hígado asado al carbón, como les enseñó Henry Bronco, a lo que Gordo no muestra la misma emoción, sino más bien incomodidad. Seguidamente vemos una mujer llamada Rose aseando un restaurante en preparación para el servicio de la noche, ya que vendrán 12 invitados a comer pollo frito. Luego ella entra a una habitación donde se encuentra con su hijo adolescente Peter, que está haciendo manualidades y observando un álbum de dibujos o fotografías, y hablan un rato. Posteriormente, este va caminando a visitar la tumba de su padre y le pone unas flores de papel hechas por él, lo que nos da a entender que, a pesar que esté muerto, él no lo olvida. Los rancheros llegan con las vacas al pueblo, se toman un trago y luego se dirigen al restaurante, donde se ubican en una mesa grande decorada con las flores de papel que ha hecho Peter, el cual en ese momento está sirviendo las mesas, pero es víctima de burlas dirigidas por Phil. En la cocina, Rose alista el pollo frito y Phil cuenta una anécdota de Henry Bronco, que según él fue el mejor vaquero y ganadero de Montana, mientras quema una de las flores de papel. Luego, su hermano George no recuerda esa anécdota y Phil se molesta por la música, gritando y ahuyentando a los demás comensales del restaurante, un poco como marcando su territorio. Peter entra a la cocina triste, intentando calmarse con el sonido de un peine y haciendo hula hula en las afueras del restaurante, lo que nos lleva a pensar que es un chico sensible y retraído. Cuando todos los hombres se van, George decide quedarse a pagar la cuenta y escucha a Rose llorando en la cocina, tal vez por lo que le dijeron a Peter y porque ahora es una viuda que no tiene el apoyo de un hombre que los defienda. Pasamos a ver los hombres del arriado bebiendo y disfrutando en la cantina del pueblo, pero Phil no logra conectarse al grupo y después de una cerveza decide dirigirse a la posada y registrar su nombre para pasar la noche. Camina hacia la habitación llamando en voz alta a su hermano, George, sin tener respuesta, así que se acuesta solo. George llega más tarde a la habitación y le dice que por su comentario, Rose estaba llorando, pero a Phil no parece importarle mucho y no está nada arrepentido. Al siguiente día, Phil se reúne con los demás hombres y miran hacia las montañas, donde Phil siempre dirige su mirada, pero solo él ve algo importante que nadie más ve. En ese momento, George sale en el auto hacia el pueblo a visitar a Rose, sorprendiéndola, y aunque está muy ocupada, permite que George la acompañe en la cocina. Al parecer, Peter no la acompaña ese día para ayudarla a servir la comida, por lo que George se ofrece a tomar su lugar voluntariamente, asombrando a todos en el restaurante. En el rancho, Phil espera despierto tocando el banjo hasta que su hermano George regresa a casa bien entrada la noche. Tienen una conversación en la que sale a flote la personalidad de Phil y sus pensamientos machistas sobre las mujeres.
Al siguiente día, Phil observa salir nuevamente el auto de George, lo que nos da a entender que de nuevo irá a visitar a Rose, por lo que Phil, con un tono celoso, decide escribir una carta a sus padres contándoles lo que George ha estado haciendo y hablando mal de Rose, esperando que ellos intervengan en esta situación. Vemos que al menos sus padres son una figura más alta de poder y que su desaprobación hacia Rose sigue creciendo. Todo sale al revés cuando su hermano George le comparte que se casará con Rose el próximo domingo. Aquí un dato curioso, y es que estos dos actores son esposos en la vida real y tienen 2 hijos. Phil no puede contener su ira y se desquita golpeando a una pobre yegua en el establo, lo cual nos deja ver su lado celoso, agresivo y peligroso. Parece que la boda ya ha terminado y Rose deja a Peter en una posada para que esté cerca de donde estudiará. Momentos después, Rose y George van en auto y se detienen a practicar un baile en un paisaje rodeado de montañas y prados que nos deja ver lo hermoso de este estado. Tienen un momento especial e íntimo en donde George llora y se da cuenta de lo lindo que es no estar solo, lo que nos hace pensar que a pesar de tenerlo todo, no era feliz porque se sentía solo. La llegada de George y Rose al rancho es muy sombría. Nadie los espera con alegría y son interceptados por Phil, quien les informa que recibieron un paquete de sus padres y aprovecha cuando está a solas con Rose para expresarle lo que piensa sobre ella, que es una oportunista. Vemos tensión en la casa, ya que ahora deberán compartir un baño entre las 2 habitaciones. Phil, incómodo, se dirige al establo donde acaricia una silla de caballo que al parecer pertenecía a Bronco Henry y nos da indicios de que fue una persona muy especial para Phil. Al siguiente día, Phil camina solo a través de un bosque, se asegura de que nadie lo siga y toma un pasaje secreto que lleva a un lago donde él se da un chapuzón desnudo. Ya en la casa, Rose y George están listos para empezar el día con la sorpresa de que George le ha comprado un piano a Rose para que haga una presentación en una cena con el gobernador. Ella, nerviosa, lo acepta y secretamente empieza a practicar una pieza musical mientras no hay nadie en la casa. Pero Phil se infiltra sin que ella lo note y empieza a tocar en el banjo la misma pieza musical, tocando al mismo tiempo que ella y deteniéndose cuando ella lo hace, hasta que la toca completa de forma retadora, superior y ridiculizante, por lo que ella se detiene estresada y sale a dar un paseo para calmarse. Esto nos deja ver la violencia psicológica que pueden ejercer las personas adultas, donde uno se cree superior y desearía que el otro no estuviera para que todo volviera a ser como antes. Los 2 hermanos tienen una conversación incómoda a solas en el establo, en donde George, inquieto, le expresa a Phil que para la cena del domingo con el gobernador sería importante que se aseara. Llega el día especial y todo en el rancho luce muy elegante. George recoge a sus padres en la estación de tren y de vuelta en la casa saluda al gobernador y a su esposa con Rose, quien se ve muy angustiada e incómoda. Los invitados quieren ver a Phil, ya que han escuchado que es brillante y quieren conocerlo. Entonces George sale en busca de su hermano, el cual está en el establo igual de sucio y arrogante. George vuelve a la casa, cenan y luego le piden a Rose que toque el piano, pero ella tiene un pequeño ataque de nervios y no logra sino tocar 2 notas. Justo al final de la cena, cuando ya los invitados están de salida, llega Phil. Soberbio, expresa que no se ha bañado y enfrente de todos se burla de Rose diciendo que toca muy mal el piano. Los invitados se despiden y Rose, frustrada, se refugia en la bebida, por lo que Phil logra su cometido para que nadie sobresalga más que él. Días después, Rose recoge a Peter en el pueblo, quien pasará sus vacaciones de verano en el rancho. Al llegar, no es muy bien recibido por Phil y los demás hombres del rancho, quienes lo llaman mariposa, ya que es un chico delgado, impecable, de facciones afeminadas y se burlan de él. Vemos que Rose esconde una botella de alcohol en su closet, lo que indica que ha estado bebiendo a escondidas, seguramente para calmar los nervios y la frustración de vivir en el mismo techo que Phil.
Todo empeora la semana que George se va al pueblo y quedan solos con Phil en la casa. Durante esa semana, Peter atrapa a un conejo, el cual luego asesina para practicar sus estudios de medicina en su cuarto. Rose invita a Peter a jugar un poco de tenis en el prado del rancho, pero no es muy divertido para Rose, quien se marea y termina en un callejón de la casa donde tiene escondida una botella de alcohol, sin percatarse que Phil la observa sigilosamente por una ventana y la hostiga con su silbido característico. Como es verano, vemos a los hombres del rancho disfrutando desnudos de un baño en el lago cercano. Phil los observa en la distancia y decide tener un tiempo a solas él también. Lo vemos sacarse un pañuelo de sus partes íntimas, olfatearlo y acercárselo por el cuerpo. Se alcanzan a divisar unas iniciales en el pañuelo, H y B, y luego lo vuelve a introducir en sus pantalones en señal de placer. Entendemos ahora sí que él veía a Henry Bronco como más que un amigo y que todos tenemos un lado sensible y débil. Peter está dando un paseo por el bosque y descubre el pasaje secreto de Phil. Decide seguirlo y llega a una caja donde se esconden unas revistas sobre cultura física y artes con desnudos de hombres en ellas, hasta que escucha el chapuzón de un lago y decide observar de quién se trata, descubriendo a Phil dándose un baño desnudo. Este se percata de la presencia de Peter y lo corretea, echándolo y llamándolo maricón. Creo que este es un momento de realización para Peter, ya que Phil es el único que conocía ese lugar, lo que nos lleva a inferir que a él en secreto le gustan los hombres y lo disfraza con una cortina de machismo, poder y sarcasmo, ya que en esa época y en su ámbito, eso de seguro estaba muy mal visto. Peter y Rose van a visitar el campamento donde los rancheros están vendiendo cosas. El nido de unos pájaros en un árbol llama la atención de Peter y este atraviesa el campamento caminando de una forma muy amanerada con sus jeans nuevos dirigiéndose a verlo, siendo hostigado por todos los hombres que le chiflan como si fuera una mujer, pero él sigue caminando sin ponerles atención. Cuando va de regreso al carruaje, donde está Rose, Phil lo llama para entablar una conversación amigable por primera vez, tal vez con la intención de tantear si Peter descubrió su secreto, con la mirada inquieta de Rose que los observa desde el carruaje. Al siguiente día, Phil lo invita al establo a montarse en la silla de Henry Bronco, mientras le da algunos consejos sobre cómo ser más varonil y le teje una cuerda con piel de vaca. Aquí viene un momento importante, ya que Phil le pregunta a Peter qué ve en las montañas y para su sorpresa, la respuesta es igual a la de Bronco Henry y la de él, un perro con la boca abierta, lo que parece una realización para él, ya que por fin encuentra a alguien que ve el mundo con los mismos ojos. Cuando Peter regresa a la casa, su madre Rose le pide que conversen un poco. En esta conversación observamos a una Rose muy ebria, hablando sobre recuerdos del pasado, su infancia y su tristeza, y al final es consolada por su hijo. Luego, él decide estudiar algo en sus libros. La relación entre Phil y Peter avanza y le enseña a montar a caballo para que sea uno de ellos, o tal vez para estar más cerca de él. Cuando Peter está un poco más confiado, decide dar un paseo por la montaña él solo y encuentra una vaca muerta de la cual arranca un pedazo con guantes, posiblemente para sus estudios de medicina. Rose se despierta con una tremenda resaca y al asomarse por la ventana se da cuenta que Phil y Peter van a dar un paseo a caballo los dos solos. Ella intenta alcanzarlos para impedirlo, pero es muy tarde, ellos ya han partido. Cuando están a solas en el campo, Phil empieza a trasladar unos troncos de madera para arreglar una cerca, mientras que Peter contempla unas flores del prado. Luego ven un conejo que huye escondiéndose en los troncos apilados y entre los dos lo liberan, pero Phil se lastima la mano en el proceso. Al alzarlo, Peter se da cuenta que está herido y empieza a acariciarlo, mientras Phil lo observa con atención. Luego se sientan a hablar en el prado, hablan sobre Rose y su problema con el alcohol. Pete le confiesa a Phil que su padre tomaba mucho hasta su último día. Él se ahorcó y Pete fue quien lo encontró y lo bajó de la horca, a lo que Phil le responde que él es débil, a diferencia de lo que pensaba su padre, pero que las cosas mejorarán para él.
Mientras Phil y Peter están en su viaje, una Rose con una resaca tremenda escucha a la cocinera peleando con un indio sobre los cueros de vacas, los cuales Phil no permite que sean vendidos a nadie y prefiere quemarlos en una gran hoguera. Pero Rose, tal vez a modo de venganza hacia Phil por llevarse a Peter y alejarlo de ella, decide correr hacia los indios que ya se están yendo para decirles que se pueden llevar los cueros. Ellos, a cambio, le obsequian unos guantes de cuero preciosos que ella observa maravillada, para luego desmayarse en el campo debido a su condición. Es encontrada por George, quien la lleva a su habitación y la cuida. En este punto se hace evidente el problema de Rose con la bebida, ya que fue el ejemplo que vio con su ex esposo. George, a pesar de eso, no la juzga y seguirá a su lado. En ese momento, Phil y Pete llegan de su paseo y se dan cuenta que los cueros no están, por lo que Phil se enfurece terriblemente, ya que él los necesitaba para terminar la cuerda antes que Peter se vaya a estudiar de nuevo. Sabe que la única que haría algo así sería Rose. George entra al establo y Phil le grita que Rose es una alcohólica y una buena para nada, pero George está tranquilo y solo le dice que lo siente y que igual él los quemaría. Sale del establo dejando a Phil solo y exaltado. Peter, después de reflexionar un poco, le ofrece a Phil un cuero que él tenía de la vaca que encontró en su paseo. Phil, sin preguntar mucho, lo acepta y le dice que terminará la cuerda esa misma noche. Aquí vemos su afán de darle a Peter un detalle para que lo recuerde y tal vez sienta algo más por él. Luego vemos a Phil en el establo tejiendo la cuerda mientras Peter lo observa en silencio, pero luego le pregunta sobre Henry Bronco y Phil le cuenta una anécdota en la que Henry le salva la vida al dormir cuerpo a cuerpo durante una tormenta. Peter, mientras tanto, prende un cigarrillo que se turna con Phil, cruzando miradas y sonrisas íntimas. Después vemos el comedor donde los hombres toman el desayuno y todos preguntan por Phil, ya que nadie lo ha visto. George, preocupado, se dirige a la habitación donde aparece Phil recostado en la cama, con su ropa de trabajo y un aspecto muy enfermo. George le pregunta a Phil qué le pasó y le dice que irá por el auto para llevarlo con un doctor. Phil se cambia de ropa y baja al primer piso, donde se topa con una Rose sorprendida. Phil camina hacia el establo donde encuentra la cuerda que le tejió a Peter, pregunta dónde está él y empieza a caminar buscándolo, pero es alcanzado por George, quien lo lleva en auto hacia el pueblo, dejando caer la cuerda. Y vemos a un Peter nervioso mirando por la ventana y caminando de lado a lado. Observamos el auto alejarse y luego a un George eligiendo un ataúd, lo que nos da a entender que Phil ha muerto. Asistimos al entierro de Phil, donde se encuentran sus padres, George y Rose. La madre de Phil le entrega unos anillos a Rose. Esto tal vez es símbolo de que ahora ella es la señora de la casa. Luego George le dice a su padre que les gustaría invitarlos para Navidad, lo que da a entender que tal vez George no estimaba mucho a su hermano, ya que en vez de estar triste, está planeando una celebración. El doctor le dice a George que posiblemente la causa de la muerte es anthrax, una enfermedad infecciosa grave causada por una bacteria que puede encontrarse naturalmente en la tierra y afecta comúnmente a los animales. Pero George, confundido, le dice que Phil nunca tocaba animales enfermos y o muertos. Luego vemos el rancho y a un Peter inquieto leyendo un libro parecido a una Biblia, mirando un párrafo donde se lee «Líbrame, Señor, del poder del perro». Luego toma con unos guantes la cuerda que le tejió Phil y la esconde bajo la cama. Mira por la ventana y ve a su madre Rose y George llegando del entierro, quienes se besan y él sonríe tranquilamente. Esta historia nos enseña varias cosas. La sexualidad reprimida de los hombres en ámbitos y épocas donde era muy criticado ser homosexual y diferente. En este caso Phil, ya que él es un hombre brillante, varonil,
todo un vaquero, y el de Peter, que por ser un hombre delicado, sensible y hacer tal vez actividades que normalmente hacen las mujeres, como las flores de papel o servir las mesas, es tildado de mariposa y rechazado. La violencia psicológica que puede ejercer una sola persona en la vida de alguien y los límites a los que nos puede llevar esa presión, que es la situación de Rose, la cual encuentra en el alcohol el escape a los hostigamientos de Phil, llevándola al punto que no pueda pararse de la cama, cuando ella no era así, era una mujer trabajadora. También lo vemos en George, ya que Phil lo hace sentir inferior. George siempre se ve incómodo cuando está con Phil, cuando tiene que hablar con él, cuando preguntan por él. Y por último, Peter, que también fue víctima de sus burlas y malos comentarios hasta que encuentra su punto débil. Y aquí entra la venganza. Peter descubre el secreto de Phil y empieza a acercarse a él para ver cómo debilitarlo. Nadie sospecha de sus verdaderas intenciones, pero al ver lo que Phil causa en su madre, decide actuar con lo que tiene a su mano, su inteligencia. Tal vez no fuera casualidad que decidiera tomar un pedazo de cuero de una vaca infectada con anthrax, como sí lo fue que su madre decidiera regalar los cueros, pero definitivamente fue una venganza, ya que él, sabiendo que Phil estaba herido en su mano y que tenía sentimientos por él, le ofrece el cuero de vaca infectado para que éste se enferme y muera debido al contacto durante la manufactura de la cuerda. Mientras tanto, él lo observa y lo motiva haciéndolo hablar de cosas que le gustan, sabiendo que muy pronto se deshará de él y que si no es él, será su madre la que morirá, ya que Phil siempre le decía que su madre era un obstáculo y que pronto las cosas serían más fáciles para él. Una vez más, la vida nos demuestra que el que ríe de último ríe mejor. Y aunque obviamente no apoyo la venganza, y menos a través de un asesinato, la vida nos demuestra que todo lo malo que hagamos se paga. ¡Chao!